Buenos días iglesia, esperemos que tengamos un buen fin de semana y quiero seguir compartiendo acerca de esta serie que ya hemos comenzado acerca de la fe y ya este es el tema número 2 de esta serie, que quiero compartir solamente un poco de esta serie, o más bien de este capítulo, el capítulo número 2, y vamos a mirar. Vamos a mirar algo muy interesante en cuanto a la fe. Nosotros debemos de entender de que es algo muy importante para nosotros, porque todo está relacionado en cuanto a la fe para nosotros. Nosotros debemos de entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo creo que todos queremos agradar a Dios, ¿no? Porque queremos de Dios, pues, obtener una aceptación. Todos buscamos ser aceptos delante de Dios, que el Señor nos acepte nuestra oración, nuestra labor, nuestro esfuerzo, lo que hacemos, pues que Él nos acepte, ¿no? Entonces, pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es tan importante que nosotros comprendamos esta verdad. Ahora, ¿sabe usted cómo funciona un celular para tener recepción? ¿Sabes todo lo que se necesita? Esto es algo interesante porque hay veces que hoy con la tecnología pues necesitamos aprender, pero a veces no sabemos nosotros cómo se puede o cómo se hace para que un celular pueda recibir recepción, ¿no? Inalámbrica. O acaso sabe cómo funciona una plancha para calentar, ¿no? Una plancha caliente, cómo funciona todo. Pues no todos tenemos este conocimiento, ¿no? O otra pregunta más, ¿puedes ver la corriente de luz ir por dos cables? No entendemos nosotros cómo funciona la corriente a través de dos cables, ¿no? Y también, ¿acaso podemos ver cómo llega el internet inalámbrico a tu celular, ¿no? Cuando tenemos internet en nuestro celular, también ni siquiera sabemos cómo es que llega el internet, cómo se hace, ¿no? Pero hay muchas cosas que nosotros no entendemos, muchas cosas de tecnología y muchas cosas. Ahora, estas cosas que no sabemos cómo funcionan, pero es interesante que las usamos. No sabemos cómo funcionan, no sabemos cómo corre el sistema operativo de cada uno de ellos, pero las usamos y no sabemos cómo funciona. Entonces, quiero que nosotros nos demos cuenta cómo funciona la fe. Cómo funciona la fe, porque es algo que nosotros muchas veces no comprendemos, ¿no? El cómo funciona la fe. Cuando consideramos lo que la Biblia dice, que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces entendemos que sin fe estamos totalmente separados de Dios y por lo tanto separados de todos sus recursos. Y yo creo que todos nosotros queremos los recursos de Dios. Todos nosotros queremos sacar todo lo que Dios nos pueda dar, nos pueda ofrecer, toda su gracia, su bendición. Pues todos queremos y estar, que sus recursos pues estén al alcance, ¿no? de nosotros. Pero resulta que sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces sin fe, estamos totalmente separados de Dios. Entonces entendamos que la fe, pues en primer lugar, como ya estudiamos en el primer capítulo, la fe es un regalo de Dios. La fe no es algo que se tiene que ganar por méritos propios. La fe no tiene nada que ver con nosotros mismos. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Eso es lo que es la fe. Esto es interesante porque si entendemos esto, que la fe es un regalo de Dios, entonces quiere decir que no es de origen humano. No es de origen humano, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para producirla. Por tanto, necesitamos saber su función. ¿Por qué? Porque no está en nosotros. No está en nosotros. Las personas hablan y dicen acerca de la fe, pero realmente si no conoces cómo funciona, pues
podemos sacar muy poco provecho de ello. Entonces hay una escritura, okay, que nos abre un panorama acerca de esto. Y esto nos habla el apóstol Pablo, ¿no? Y nos habla y nos dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, nos dice: mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Y es muy interesante lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, ¿no? Está diciendo, nos vamos transformando, ¿no? En esa misma imagen cada vez más gloriosa. Entonces, ¿cómo funciona esa transformación más gloriosa en nuestras vidas? Porque muchas veces van pasando los años, van pasando meses quizás algunos, pero va pasando el tiempo y de repente nos damos cuenta que seguimos siendo las mismas personas. Seguimos siendo los mismos, no hay ni un cambio, ni una transformación en nuestra mentalidad, en nuestro carácter, en nuestra confianza, en nuestra seguridad, en nuestro estado de ánimo, en nuestra manera de sentir, sigue siendo la misma. Y cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que pues tiene que haber una transformación, ¿okay? Y la palabra transformación es muy interesante, porque esta palabra transformación es una palabra que nos hace ver la palabra metamorfó es una palabra del griego que se utiliza y significa cambiar en otra forma. Entonces nosotros tendremos que ir cambiando en otra forma, ¿ok? Eso es una metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis, ¿ok? Es la palabra meta, que implica cambio, y morfé, que es formar, o sea, cambiar en otra forma. Entonces, ¿cómo nos ocurre ese cambio en otra forma o en otra persona? ¿Cómo ocurre ese cambio en nuestras vidas, ¿no? Esa metamorfosis. Ok, entonces aquí entendemos algún principio, alguna manera de que Pablo trata de explicarnos. Es que la función de la fe, ok, nos habla de la función de la fe, es levantarnos de la ruina, levantarnos de lo temporal a lo eterno, de lo terrenal a lo celestial. Entonces tiene que haber una metamorfosis, una transformación en nuestras vidas, un cambio, ¿no? Un cambio en otra forma. ¿Qué forma? ¿Qué cambio? Pues la función de la fe es esa, es el trabajo de la fe, es levantarnos de la ruina, levantarnos de lo temporal a lo eterno y de lo terrenal a lo celestial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza humana defectuosa, ¿no? Digamos, ¿por qué? Por la caída, por el pecado, por nuestros hábitos, costumbres. Entonces viene el Señor Jesucristo a nuestro corazón, a nuestras vidas, y empieza una transformación, un cambio, ¿no? Y entonces, pero ese cambio, esa transformación es porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces ahí la fe empieza a ejercer, ¿ok? Ese levantar de la ruina, ese levantarnos de lo temporal a lo eterno, ese levantarnos de lo terrenal a lo celestial. Entonces la fe, ¿ok?, empieza a funcionar en nosotros para podernos levantar. Ahora, en el Antiguo Testamento, es muy interesante porque en el Antiguo Testamento se muestra la función de la fe en todo su recorrido. Cuando estudias, lees lo que es el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que todo, la fe, todo tiene que ver ahí. Cada vez que Dios llamó a alguna persona, hombre o mujer, un pueblo, cada vez que Dios hizo un llamado para ejercer la fe, pues sacó al hombre de su condición y lo conectó con él. Entonces, cada vez que Dios tenía que llamar a un hombre o una mujer y hacer una obra sobrenatural, una obra
asombrosa con ellos, pues el Señor los tuvo que sacar de su condición, pero eso fue por la fe. Ellos le creyeron a Dios y fueron sacados de su condición para ir a un mover, a una transformación más gloriosa. Vamos a mirar este ejemplo. Es un ejemplo, digamos, en cierta manera clásico, y vamos a mirar a Abraham, donde la Biblia, lenguaje sencillo, capítulo 12, verso 1 y 2, dice: Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Fíjese bien cómo Dios le llama a Abraham, pero le llama pues para ejercer una fe, y dice la palabra: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Entonces es algo interesante porque él tenía que dar pasos, ¿no?, de obediencia, pasos de fe, y nos damos cuenta de cómo va funcionando la fe. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, lo llamó para ejercer la fe. Entonces lo llamó para que él creyera, a su palabra, y el Señor simplemente le dio ese regalo de la fe para salir de su condición, una condición que en cierta manera él estaba acostumbrado, pero había algo más glorioso, y el Señor lo llama de salir de esa condición e ir hacia donde él le diría a hacer cosas más gloriosas, porque dice que al salir o si él obedecía, dice: con tu descendencia formaré una gran nación, y dice: voy a bendecirte y hacerte famoso, un reconocimiento que iba a haber por generaciones, y serás bendiciones para otros. Entonces es algo muy, muy interesante, porque posiblemente algunas personas no hemos abierto ese regalo llamado fe. Por ello, muchas veces no hemos nosotros entonces salido de nuestra condición. Entonces hay personas que no respondemos a ese llamado de Dios, no damos esos pasos que nos demanda la palabra de Dios, y esos pasos se dan ejerciendo fe, abriendo ese gran regalo que se nos dio. Pero así nosotros oigamos palabra de Dios, así nosotros escuchemos el llamado de Dios, así nosotros recibamos la exhortación de Dios para cosas más gloriosas, si nosotros no echamos mano de ese regalo llamado fe, si nosotros no empezamos a emprender ese caminar, pues no va a pasar nada. No vamos a salir de nuestra condición actual, no vamos a salir de la condición a veces rutinaria en la cual a veces caemos. Esto me hace recordar a Pedro, cuando el Señor se le aparece, o digamos que él va caminando, ¿no?, y se aparece en forma de un fantasma en medio de una tempestad, y Pedro y los discípulos, todos los demás, están en la barca y empiezan a tener miedo, ¿no?, por las condiciones del clima, pero después se llenan más de miedo porque ven al Señor Jesús y se espantan, ¿no? Entonces el Señor les dice: no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro les dice: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Entonces Jesús les dio la palabra, le dijo: ven. Entonces, ¿de qué hubiera servido que el Señor Jesús le hubiera dicho ven, si él no tomaba acción? Si él no hubiera ejercido la fe, si él no hubiera tomado ese regalo que Dios le estaba ofreciendo, en atreverse a salirse de su comodidad, de su barca, no hubiera pasado nada, no hubiera tenido ni la experiencia de haber caminado sobre las aguas. Entonces él tuvo que ejercer, ¿no? Él tuvo que ejercer la fe, él tuvo que echar mano del regalo de Dios, él tuvo que accionar. Entonces es la manera como él sale de una condición natural a una condición sobrenatural. Cuando él empieza a salir de la barca y se da cuenta que él puede caminar, porque dice la Escritura: y caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces sale de una condición natural a una condición sobrenatural, ejerciendo el regalo de la fe, que poniendo en marcha hacia la palabra que se le había entregado. Entonces
Muchas veces puede ser, ¿no? Posiblemente algunas personas no hemos abierto ese regalo, no hemos accionado, ¿ok? En lo que en la palabra que se nos dice. Por ello, pues no salimos nosotros de nuestra condición. Entonces, era un llamado soberano de Dios, lo que Abraham estaba recibiendo, el decirle, vete de tu parentela. Entonces constituyó una prueba para la fe de Abraham, ¿no? Un reto para la fe de Abraham, que era llamado a abandonar todo lo que amaba por una tierra que no conocía. Entonces, muchas veces, es lo que a veces sucede, ¿no? No queremos abandonar las cosas que amamos. ¿Por qué? Porque nos dan seguridad. No queremos abandonar las cosas que nos dan confianza, las cosas que nos mantienen seguro. No queremos abandonar las cosas en las cuales nosotros confiamos. Entonces eso demasiadas veces obstruye para que nosotros no podamos ejercitar la fe que la misma palabra de Dios nos demanda a nosotros. Y no abrimos ese gran paquete, ese gran regalo de la fe para accionar en ello. Entonces el Señor le estaba diciendo, vete de tu tierra. Eso es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando le dice vete de tu tierra, la palabra tierra, es la palabra eretz que se menciona aquí. Es tierra, o sea, todo el mundo se podría referir tierra firme, suelo, pero también puede referirse a entidad política. O sea, estamos hablando de una entidad política, o sea, estamos hablando de una cultura, de un sistema, de una manera, una forma de vivir ya establecida. Entonces, cuando él recibe esa palabra, vete de tu tierra, salte de tu entidad política, de tu sistema establecido, de tus formas de vida. Entonces hay que recordar que él estaba en Ur de los Caldeos. La cultura original, según el diccionario, la historia, era de Ur de los Caldeos y había dado una condición de vida para Abraham. O sea, Abraham ya había realizado una vida. Recordar que Abraham tenía alrededor de unos 75 años, si no mal recuerdo, cuando fue llamado por Dios. Entonces, él ya tenía una vida formada, él ya tenía una vida establecida, él ya tenía una forma sustentable. Él no tenía ninguna, digamos, necesidad, ¿no? En cierta manera, porque ya era una persona de edad ya madura, avanzada. Entonces es interesante, ¿no? De que el Señor le dice, salte de tu cultura, salte de tu tierra, salte de tu condición acostumbrada, salte de tu hábitat, ¿no? Salte de lo que te da seguridad, salte de lo que piensas que si lo sueltas lo pierdes y no vas a tener nada. Entonces era una ciudad grande, sí, Ur de los Caldeos era una ciudad grande y próspera. Era el centro de rutas terrestres y marítimas, era un lugar de una fluidez económica, de prosperidad. También en aquellos tiempos era un centro famoso de adoración a la diosa Luna, también llamada esta diosa Nana, según la historia nos cuenta. Entonces era un centro muy, digamos, visitado. Hay una afluencia de personas. Entonces él ya tenía una condición de vida en ese lugar. Entonces debemos entender aquí que a veces es difícil irnos de donde consideramos nuestra prosperidad y donde creemos que hay 1000 maneras de servir a Dios. Entonces lo que muchas veces sucede es que la gente puede decir, es que yo así puedo servir a Dios, así, en este trabajo, en esta ciudad, de esta manera, de esta forma, con mi carácter, con mi pensamiento, con mi costumbre de cómo soy. Entonces muchas veces decimos, así podemos servir a Dios. Y nunca viene esa metamorfosis más gloriosa. Nunca viene esa transformación continua que debe de haber en nosotros.
porque nosotros debemos ir continuamente cambiando, ¿no? Dice la Escritura, conforme a la medida del varón perfecto. Entonces, tiene que haber un cambio constantemente en nuestras vidas. Entonces, entendemos que la cultura, pues, nos da una condición de vida, ¿no? Que nos es difícil creerle a Dios. ¿Por qué? Por la que la cultura, el sistema, nuestras formas de vivir, la economía, la seguridad, el no tener problemas, el no llevar la corriente contraria, ¿no? a lo que está a nuestro alrededor, pues nos da una condición de vida que nos es difícil creerle a Dios, ¿no? O sea, dar esos pasos de fe. Y nos es difícil abrir ese regalo llamado fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien así como somos. Entonces, cada vez que hay un desafío de fe, será siempre lo mismo. Cada vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a hablar, la palabra de Dios va a retar tu vida, la palabra de Dios va a provocarte. La palabra de Dios muchas veces viene de una manera para empujarnos, ¿no? Entonces, cada vez hay un desafío de fe, siempre con la palabra, siempre lo mismo, ¿ok? Siempre la palabra siempre te va a llevar a que actúes, ¿ok? Entonces, muchas veces viene esa palabra y nosotros a veces decidimos quedarnos en nuestro Ur de los Caldeos, ¿no? En una condición de vida ya establecida, ya acostumbrada, en esa condición, ¿no? Y en esa condición decimos, voy a creerle a Dios. Pero ¿cómo podemos decir voy a creerle a Dios cuando no estamos dando pasos de fe, cuando no estamos accionando conforme a la palabra? Por eso es algo tan importante recordar. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Y si nosotros no le agradamos a Dios, o sea, vamos a estar desconectados de Él. O sea, y al nosotros considerar que podríamos estar desconectados de Dios, o sea, estamos hablando de estar desconectados de todos sus recursos. Esto es algo muy interesante. Entonces, la función de la fe es una irrupción imprevista por la palabra de Dios para hacer una nueva historia. Entonces, la función de la fe, ¿cómo viene la función de la fe? La función de la fe va a venir irrumpiendo y no lo vas a esperar, ¿no? Porque así es la palabra de Dios. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, dice el Señor. Eso es la palabra en el libro de Isaías, ¿no? Porque muchas veces estamos tan acostumbrados, tan a gusto en nuestras maneras, en nuestras formas, en nuestras costumbres, que de repente viene la fe a retarnos a través de una palabra que irrumpe nuestras vidas. Viene la palabra y nos empuja, viene la palabra y nos reta, viene la palabra y nos llama, ¿no? a tomar decisiones. Entonces, esa es la función de la fe, como viene a través de esa palabra de Dios para hacer una historia diferente, una historia nueva, una historia jamás contada. Okay, que nosotros necesitamos escribir. Abraham, entonces, entendemos que tenía una vida hecha. Tenía alrededor de 75 años de edad y Dios viene irrumpiendo de una manera imprevista. Nunca pensó Abraham quizás que Dios tendría que venir y decirle esa palabra, ¿no? ¿Por qué no venir y decirle, ahí estás bien, quédate, ahí te voy a bendecir, ahí voy a prosperar tu generación, ahí voy a hacer que tus generaciones sean bendiciones sobre toda la tierra, voy a engrandecer tu nombre, ahí quédate, no te preocupes? Pero no fue así. El Señor le dice, salte de tu tierra. Salte. Entonces, una persona de 75 años, entonces esperando quizás una palabra de Dios, esperando a que Dios le muestre, que Dios le hable, que Dios le ministre, que Dios le responda, y de repente Dios viene y le responde de una manera que menos esperó quizás él. Así como muchas veces viene a nosotros, donde nosotros esperamos una palabra, una respuesta de Dios, y hay veces que Dios viene de una manera que nosotros no podemos a veces esperar, y viene irrumpiendo de una manera imprevista, ¿no? Entonces Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo.
y no solamente a tu pueblo, ¿no? En la cultura, en la sociedad, en la ciudad. Y bien claro le dijo, y a tus familiares. Deja la casa de tu padre, deja a tu pueblo, deja a tus familiares, dice, y vete al lugar que yo te voy a decir. O sea, el Señor no le dio ninguna dirección, no le dio a ningún lugar referente, simplemente le dijo, deja y vete. Entonces muchas veces nosotros queremos pues que Dios nos dé a nosotros puntos de referencia, que Dios nos dé a nosotros los puntos y las comas de las cosas, pero demasiadas veces Dios no viene así, y sobre todo cuando es asunto de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros esperamos confirmaciones de Dios, ¿no? Decimos, si las cosas se mueven así, o si las cosas suceden así, y entonces vamos a creer que es Dios. Pero demasiadas veces Dios dice, solamente créeme, solamente responde a mi palabra, solamente deja y vete. Entonces es ahí donde nosotros no queremos, o sea, ¿por qué? Porque son lugares cómodos, seguros, acostumbrados. Entonces ahí donde nos damos cuenta que no viene esa metamorfosis, ese cambio, y nos damos cuenta de que pasa el tiempo y seguimos siendo las mismas personas y no hay ninguna historia nueva ni una historia diferente para nosotros. Ok, aquí lo dejo con este tema de la fe, que ya es el tema número 2, y vamos a concluirlo más adelante, pero aquí lo dejo con este punto de reflexión, de saber cómo funciona la fe, de que puede bendecirnos, puede ayudarnos, ¿okay? Y sobre todo no solo a nosotros, sino también entender que hay alguien más. Siempre le animo a usted, 2, 3 personas, no importa, que dan el tiempo para mirar este pequeños temas, compártanlos con alguien, bendiga a alguien más, quizás necesita también una palabra, ¿no? que le pueda traer aliento. Entonces, pues bendiciones. Al siguiente tema, pues vamos a concluir este punto, el punto número 2, o el capítulo número 2 de la fe, cómo funciona la fe, ¿no? Entonces le dejamos esto, pues sea de gran bendición para alguien más, y Dios me le bendiga. Ok, tenga un buen fin de semana. Dios lo bendiga.